Vamos a leer, en primer lugar, una lectura en el profeta Oseas, capítulo 2. Vamos a leer desde el primer versículo. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestra hermana, Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Lo buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de los cuales dijo: mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un motarral, y las quemarán las bestias, la comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahvé. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puertas de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahvé, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en la justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahvé. En aquel tiempo responderé, dice Yahvé, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres mi pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Cruzamos ahora a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Nos encontramos en los primeros versículos del capítulo. Dice así el apóstol Pablo, capítulo 11, segunda de Corintios, versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vamos a acercarnos a esa exposición que Pablo está haciendo de una manera muy especial, ante lo cual requiere mucha imaginación, o quizá algo de imaginación en todos nosotros, para que podamos ver esta ilustración que Pablo está haciendo para traer su queja o al menos para argumentar con aquellos que se le oponían y hacer una advertencia a la iglesia de Corinto, que también es una iglesia para nosotros. Como podéis observar, en el capítulo 10, ahora el capítulo 11, aun cuando sigue con el mismo tema, ha dado un giro para poder referirse de una manera más directa, casi irónica o burlesca, a sus opositores, para todos aquellos que estaban en contra de él. Por eso es que empieza diciendo, permitirme un poco de locura, permitirme esta disparatada argumentación que yo quiero hacer. Más tarde, también en la última parte del capítulo, va a hablar con este mismo lenguaje. No es la costumbre de Pablo, pero ante esa situación, él quiere tratar como si estuviera fuera de sí, como si le hubieran alterado los nervios, como si pudiera haber un peligro inmenso ante esa astucia o esa argumentación o esos malvados que había allí, que estaban oponiéndose a él y por tanto también a la palabra. Ellos se oponían al mensaje y a la persona de Pablo, y Pablo ahora quiere utilizar su mismo lenguaje en alguna manera. Fijaros que en el versículo 5 va a hablar de los grandes apóstoles, que más adelante dice, versículo 13, son esos falsos apóstoles. Y más adelante que hablará todavía con más fuerza. Así que necesitamos un poco de imaginación para que podamos ver esta ilustración. 5 cosas yo quiero que señalemos en esta mañana, en estos 4 versículos, y que son sublimes, son hermosos, son especiales, son sensibles. Primero, lo que nos está diciendo Pablo y lo que está describiendo es que la iglesia es como una novia para Cristo. Esto es lo que nos está diciendo. No es algo nuevo, no es únicamente que se pueda aparecer en este lugar, sino que Pablo en otros lugares va a utilizar esa misma imagen de una novia que es entregada al Señor Jesucristo, o como dice en la carta a los Efesios, es como cuando Cristo se entrega por su novia, que es la iglesia. Así que podemos imaginarnos, bueno, algunas de vosotras habéis sido novias, lo podremos aplicar a algunos de vosotros que sois novios, o podemos esperar que algunas de vosotras y de vosotros en el futuro podáis ser novios. Y entonces surgen todas esas emociones, todas esas chispas, esas burbujas en el corazón, esos sentimientos y emociones. Podríamos haber encontrado otras muchas imágenes acerca de Dios, acerca de la iglesia, pero uno podría estar hablando de la vid y los pámpanos, podríamos hablar de las puertas, podríamos hablar de rebaños y pastores, pero cuando entramos en esta idea de que la iglesia y los creyentes, ya sea el conjunto, ya sea de manera individual, podemos ser la novia de Cristo. Los hombres en esta mañana tendremos que hacer un poco más de imaginación, de poder vernos nosotros como la novia de Cristo. ¿Qué imagen es esta? Tan mística, tan especial, tan sensible o emocional.
Como hemos dicho, se encuentra en otros lugares. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo también habla, ¿no? Juan el Bautista es el que está hablando del amigo que prepara a la novia cuando ha de volver el esposo. Es también la misma imagen de afecto y de amor que nos está mostrando. O nuestro Señor Jesús también en el Evangelio de Juan, etcétera. En Apocalipsis también se nos está hablando de la novia. Pero si vamos al Antiguo Testamento, este pasaje para mí es especial que acabamos de leer de Oseas. Y cómo se puede ver, en este caso que es Yahvé, que ha hecho tan grandes esfuerzos y adornar a su novia, a su esposa, con su viña, su riqueza, y que esta mujer ha sido tan adúltera y se ha alejado, y aun cuando Dios, Yahvé, hablando de Israel, la va a castigar, le dice que la va a volver a traer en arrepentimiento, en perdón, y entonces me desposaré con ella. Fijaros la idea de que el Dios santo, el Dios sublime, que durante toda la eternidad, no lo podéis imaginar, pero esto es lo que dice la Escritura, durante toda la eternidad no necesitó nada de nosotros y no nos necesitó a nosotros. Y no sabemos cómo, no sabemos por qué, hasta dónde llega la sensibilidad, el amor, el afecto de Dios que se acerca ahora a un pueblo rebelde desde la misma caída de Adán y nos llama de una manera tan afectuosa y tan especial y nos dice que se quiere desposar con nosotros. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, todos ellos, incluso también lo podemos encontrar en los salmos, el lenguaje de los salmistas, el Salmo 45, nos hablan de esa relación de afecto. Y no vamos a entrar en cantar de los cantares. Fijaros lo que nos está diciendo. Bueno, tenemos que pensar en un Dios que es santo y que Él ha decidido establecer unas reglas, unas normas y que quiere alcanzar perdón y que nos quiere acercar a Él. Lo podemos entender en cierta medida y podemos llegar a una cierta comprensión. Pero ¿qué es lo que implica y qué es lo que significa? Cuando Dios se compara a sí mismo como un esposo que quiere atraer a su novia en primer lugar y a su esposa y desposarse, comprometerse y ofrecer por completo. Y podemos llegar a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo que cuando está hablando y dice, bueno, yo he venido a buscar lo perdido, la oveja perdida, voy a hacer todo lo necesario para que el hijo pródigo pueda volver otra vez a su padre. Y además de esto nos dice que Él se ha entregado hasta el final por su novia para presentársela a sí mismo santa y sin mancha. Bueno, cuando nosotros queremos presentar la grandeza del Evangelio y lo que eso implica para cada uno de nosotros y queremos buscar la imagen más adecuada que pueda ilustrar todo ese afecto de parte de Dios para gente incrédula y dura y alejada como nosotros, no podremos hacer otra cosa sino imaginar la novia y el novio, el esposo y la esposa y el esfuerzo de un Dios que es santo, que es sublime, que es perfecto, que era feliz sin nosotros, ahora haga tanto para hacernos felices a nosotros con Él y en Él. La Escritura habla del gran conocimiento de parte de Dios, pero no simplemente es una información que Dios tiene o un plan que Dios tiene. Cuando habla de ese anticipado conocimiento, de ese profundo conocimiento, se está acercando a un conocimiento que es casi sensual. Porque fijaros lo que nos está diciendo con respecto a José y su desposada María cuando dice que no la conoció hasta. Y eso está refiriéndose a que iba a tener una especie de relación, de unión sexual, iba a darle hijos. Y esa misma palabra y ese mismo concepto nos está diciendo con respecto a Dios. Mirad, lo que se está ocurriendo en medio de nosotros y lo que ha ocurrido en cada una y por cada una de nuestras almas
no es únicamente que ha ocurrido algo para que podamos estar más cerca de Dios. No es simplemente que haya quitado una especie de espacio para que podamos estar más a su vista. Eso no es suficiente. Ya es verdad que se ha eliminado el abismo que nos separa de un Dios santo como una criatura pecadora. Pero no es únicamente que los profetas, como hemos dicho en el Antiguo Testamento y ahora también en el Nuevo Testamento, no es suficiente con que digamos, vamos a quitar el obstáculo, vamos a hacer un juicio, he aquí el juez que va a extender su mano y va a decir, te perdono los delitos y ahora podrás vivir en paz. Dios no se conforma con esto. Dios quiere algo más. Y lo que está diciendo es que te voy a arrancar de ese lugar donde te encuentras y te voy a traer para unirte a mí mismo. Por eso el Señor Jesucristo dice en cierto momento, y el Padre y yo uno somos para que ahora vosotros en mí seamos uno y nosotros todos seamos en Dios. Es inmenso. En el Evangelio y la salvación de pecadores no hay nada frío. No hay nada profesional. No es simplemente cumple estas reglas, estos ritos, estos sacrificios y entonces todo será olvidado. No hay nada mecánico. No hay nada legal a nivel de los jueces. Es mucho más que todo esto. Cuán grande es el afecto que no podemos llegar a comprender de un Dios que es amor, que hasta tal punto nos ha amado para poder llamarnos no simplemente amigos, sino poder decir, ahora estoy desposado con vosotros, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Yo os animo a que podamos ver esta imagen tan extendida a lo largo de toda la Escritura, y especialmente cuando lo escribe Ezequiel, capítulo 16, o lo dice Oseas en el capítulo 2, como hemos leído. Ahora bien, habiendo dejado esta idea, esta impresión que no podríamos llegar a profundizar lo suficiente para poder llegar a entenderlo, Pablo en sus notas a la iglesia de Corinto va un poquito más allá. Y entonces él se describe aquí como un padre, dice, o como alguien que va a preparar a la novia para entregársela a Cristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 4, versículo 15, él dice que os he engendrado. Soy como un padre, no un ayo, sino como un padre para con vosotros. Y ahora que os he desposado, que os he engendrado, que os he traído, voy a trabajar de cierta manera para poder entregaros al Señor Jesucristo. Los padres que hemos tenido hijas y que hemos tenido que presentar y obrar y trabajar para que nuestras hijas sean dignas a lo largo de toda su vida en un mundo como en el que estamos viviendo y que llega en cierto momento y que tiene que entregársela al novio y al esposo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. He aquí que todo lo que yo he estado haciendo y que he estado trabajando es para poder ahora entregaros a nuestro Señor Jesucristo, virgen y pura, sin contaminación, sin infidelidad. ¿Cómo podríamos presentar el Evangelio de esta forma? Tan emocional, con este lenguaje que Pablo está trayendo. Podríamos otra vez pensar, bueno, el apóstol Pablo que ahora ha decidido desde su conversión a llevar el Evangelio y va por todas partes con sus tarjetitas o va con su mensaje, convertiros, aceptar a Dios, cambiar de religión, aceptar el nuevo mensaje o el nuevo Cristo, etc. Pero Pablo no se ve así. Pablo va mucho más allá. Y cuando tiene esa imagen que él mismo va a expresar en Efesios y puede haber
leído en los profetas o puede haber comprendido en su visión y la obra del Espíritu en él, dice, bueno, es más que esto, es más que esto. Yo lo que hago es engendraros, trabajo de tal manera como si me doliera dar a luz, para poder traer a esta vida a alguien como tú, Iglesia de Corinto, los creyentes de Corinto, porque mi plan, el plan que Pablo tiene, no es simplemente decir, bueno, habéis creído en Cristo, buscaros la vida. Lo que está diciendo, estoy obrando de tal forma que yo te quiero poner en las manos de Cristo, pura, virgen, para un novio tan especial y tan sublime como es el Señor Jesucristo, sin contaminación, sin infidelidad. No es únicamente que Pablo estaba presentando el Evangelio cuando por primera vez fue con temor y temblor, Primera de Corintios, al principio de su carta, os presenté el Evangelio, no quería saber otra cosa sino a Cristo y Él crucificado. Y vosotros, aun cuando erais los necios del mundo, habéis aceptado ahora al Señor Jesucristo. Pero ahí no termina mi tarea. No es simplemente que yo os he engendrado, sino que ahora quiero trabajar, quiero obrar en vuestra vida, os quiero cuidar con la enseñanza y la instrucción para que no haya en vosotros mancha alguna, para que no haya ningún tipo de infidelidad, para que podáis ser lo que realmente está buscando todo el Evangelio, que es la novia ideal para Cristo. Es la imagen de las bodas, donde nos dice Juan el Bautista, como hemos dicho anteriormente, en el Evangelio de Mateo, aquí está preparando para cuando venga el novio. Todo el trabajo que se está haciendo en la iglesia, hermanos, todo lo que se está obrando en este día, por ejemplo, y en los días que han de venir, hasta que tengáis que dar respuesta en el día del juicio, después de vuestra muerte, mientras estamos esperando que venga el novio, porque Cristo volverá como lo que Él es, el novio buscando a su novia para presentarla en el mismo cielo. Lo que nos está diciendo es que todo el trabajo, toda la obra que va a hacer Pablo es cuidarla, fortalecerla con la instrucción de la palabra para que pueda mantenerse firme. Vosotros, cada uno de nosotros, somos la novia de Cristo. Y nuestro anhelo, esta es la imagen, nuestro anhelo es que Cristo volverá. Y cada uno de nosotros tiene que estar a la espera de que venga el novio con nuestro aceite suficiente para poder recibirlo y salir hacia Él con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ánimo, apartando todo aquello que es infiel e indigno. Bendito será el día, hermanos, lo digo para vosotros, que estáis a la espera del novio con anhelo, con deseo, con vigilancia, velando por vuestras propias almas. Bendito sea el día en cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria y en toda su majestad, y que extiende sus manos y levanta su voz para que podamos seguirle y unirnos con Él y estar con Él como si fuéramos su propia imagen durante toda la eternidad allá en el cielo. Bendito sea el día. Pero Pablo lo que está diciendo es que yo quiero trabajar, estoy trabajando, no solamente porque os he engendrado, porque ahora soy fruto de mi trabajo, sino que os quiero presentar, quiero que a lo largo de vuestra vida estéis listos para poder venir, recibir a Cristo como una virgen pura. Es la esperanza que nosotros tenemos de que volverá el Señor Jesucristo y nos tomará con Él. Pablo quiere aclararlo y dice a un solo hombre. No hay otras posibilidades. Solamente es Él. Aquí no está hablando de poligamia, eso es una monogamia. Es decir, en el momento mismo en que tú has decidido en tu corazón servir a Cristo, aceptarlo como tu Salvador y como tu Señor, ya no hay otro. Y para Él no hay otro pueblo.
No estemos pensando de que el Señor Jesucristo tendrá a la iglesia como novia y que tendrá otros reinos, tendrá otros pueblos, tendrá otras religiones, tendrá otras filosofías, como algunos que piensan que al final todos o una gran mayoría podremos llegar al cielo. No es así, no es así. Pablo lo que está diciendo es, os voy a presentar, quiero trabajo para poder presentaros como una virgen pura a un solo hombre. Y este es el Señor Jesucristo. Esta es la imagen del Evangelio, emocional, rica. Ser uno para el Señor Jesucristo o ser uno en el Señor Jesucristo. Fijaros en la ilustración que está haciendo el profeta Oseas, que viene también del profeta Ezequías, y dice también ahora, con respecto a esa novia que está preparando para el Señor Jesucristo, toda la riqueza que es el mensaje del Evangelio. ¿Sabes que en un tiempo, por causa de la rebeldía de tu corazón y la lejanía que tenías de Dios y la frialdad de tu alma, estabas como en el cieno, que estabas revuelta en tus propias sangres y que el Evangelio lo que hace es traerte hacia el Señor Jesucristo? ¿Recuerdas que en un momento estabas en la oscuridad de tu mente, en la confusión? Que no entendías y que no comprendías y que el Evangelio limpió toda esa oscuridad para traerte a la luz, que era el Señor Jesucristo. No somos nosotros como almas, dice también la Escritura, que somos rescatadas del fuego, que estábamos como a las puertas del infierno y que alguien de alguna manera sublime y completa nos ha rescatado de ese lugar. ¿No nos dice también el apóstol Pablo y la Escritura que nosotros éramos una mera piedra en la cantera y que hemos sido arrancados de esa cantera para hacer de nosotros el objeto de la gracia? Bueno, pues añadir a todo esto que en aquel tiempo estabais sin nada y que vuestras almas no eran las adecuadas y que vosotros no erais dignos. Y que de pronto escuchasteis una voz que os decía, hay esperanza, y hay salvación, y hay perdón de pecados. He aquí el Señor Jesucristo viene montado en su asno para ser el Rey de Israel. Y que entonces nosotros, que somos tocados por el Espíritu, algo nos dice, queremos que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestro novio, que Él sea nuestra esposa. Y de pronto se nos quita la carga, se nos despoja de todas aquellas ropas sucias e inmundas y se nos viste como de bodas y entonces salimos a recibir a aquel que viene para la salvación de su pueblo. Y hay una intimidad, ya hay una unión. Ahora nuestras almas le pertenecen a Él como la obra justa de Cristo nos pertenece a nosotros. Y nos dice, aquí tenéis toda una vida para vivir. Y tenemos que vivir esa vida, pero ahora vivimos esa vida como esperando al desposado. La Escritura nos habla del desposado como aquellos que están comprometidos. Eran como si hubieran estado casados, pero todavía no está esa unión perfecta, última, que se pueda consumar. Pero un día, hermanos y hermanas, un día, todos aquellos que hemos sido rendidos por el amor del Señor Jesucristo, que hemos entendido el Evangelio y hemos sido cuidados por la teología, la doctrina, la Escritura, la obra del Espíritu, podremos salir a recibirle y estaremos con Él por toda la eternidad. Esto es lo que se nos está describiendo a lo largo de toda la Escritura y esta es la imagen. Ser uno con Él y solo con Él. Nuestro trabajo o el trabajo del apóstol Pablo es cuidaros, perfeccionaros, manteneros limpios para poder presentaros cuando Él vuelva como una virgen pura. No se conforma Pablo con esto. Y en tercer lugar, podemos ver en estas líneas cómo lo hace, cómo es su trabajo. Porque os celo con celo de Dios.
Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Os celo con el celo de Dios. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el esfuerzo? ¿Cómo es la dedicación que tiene el apóstol Pablo para cumplir su tarea de presentarnos a nosotros como una iglesia pura, virgen al Señor Jesucristo? Con el mismo, dice, el mismo celo de Dios. Porque, si no lo sabíais, cuando vosotros leáis en el Antiguo Testamento acerca del Decálogo, de los 10 mandamientos, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio capítulo 5, nos empieza ese Decálogo de los mandatos recordándonos esto. Yahvé es un Dios celoso. Es un Dios celoso, lleno de celo. A veces, si es en obediencia, para nuestro bien. Y a veces, cuando es en desobediencia de nuestra parte, para mal. Pero Dios es un Dios celoso. ¿Qué quiere decir esto con respecto a Dios y con respecto al celo que Dios tiene? Bueno, pues lo que nos está diciendo es que el amor de Dios es grande, es sublime, es como el de un amante para su esposa, para su amada, pero es un amor no compartido. No se comparte. No puede haber otro. Y cuando en las Escrituras se nos habla de la idolatría, se nos habla de la idolatría como una infidelidad o un adulterio espiritual. No hay posibilidad que nosotros nos podamos imaginar que Dios quiera compartir tu corazón con otro Dios, con otra imagen, o como nos dice Oseas, con otros Baales, con otros amantes que te puedan ofrecer cosas para engañar tu corazón. No es posible. Dios es un Dios celoso. Y lo que está diciendo Dios es, te quiero para mí solo. Esto es lo que está diciendo cuando estamos hablando de celo. Solo para mí. Tienes que tomar la decisión. Tienes que mirarlo con tranquilidad en esta mañana. Dios te está ofreciendo, o Cristo, Dios hecho hombre, te está ofreciendo toda su riqueza, toda su hermosura, la eternidad en gloria y majestad. Pero solamente tienes que estar para Él. No puedes dividir tu corazón. Y a la misma vez entendemos cuando estamos hablando del celo, no los celos que entendemos hoy en día, no ese deterioro del concepto que lo podemos ver en las Escrituras, que a veces los celos nos llevan a cometer grandes y vergonzosos delitos, sino ese amor profundo y único que Dios espera de nosotros. Pero también está hablando del celo en el cuidado intenso que Dios tiene. Es decir, cuando Dios dice, sois míos, que nadie lo toque, que es como la niña de mis ojos. Están grabados en las palmas de mis manos. Lo que está diciendo es, bueno, os he rescatado, he hecho algo, ya veremos a ver lo que ocurre. No. Ahora este pueblo es mío y no voy a permitir que nada ni nadie pueda dañarlo. El celo de Dios es tan intenso que cuando está en los cielos en su gloria y majestad y ve el clamor de su pueblo, escucha el clamor de su pueblo, no puede hacer otra cosa que verlo y actuar. Y de la misma manera que envió a Moisés para liberar a su pueblo que clamaba, es mi pueblo. También ha enviado a su Hijo Jesucristo para rescatarnos a nosotros porque es mi pueblo. Y hará lo que sea necesario hasta el punto que todos aquellos que hayan tocado la niña de los ojos de Dios, a su propia esposa y novia, los va a condenar por toda la eternidad. Y es terrible la imagen que vemos al final del libro Apocalipsis. Todos aquellos que se han opuesto, que han perseguido como un torrente a mi pueblo, tendrán que dar pago. Es así que vemos las almas en los cielos diciendo, ¿cuándo será tu justicia? ¿Cuándo tú actuarás? Y Dios dice, actuaré. Porque Dios es un Dios celoso. Así que no es únicamente que Dios nos está diciendo que solamente te quiere para Él y que no lo puedes compartir con riquezas, con mundo, con pasiones, con amantes, sino que Dios actuará con tal intensidad para que esa relación se mantenga y se mantenga pura. Y entonces Pablo lo que dice,
mi celo es como es el celo de Dios. Porque os celo con celo de Dios. Ya sea que Pablo se esté refiriendo a que el celo que él tiene, la intensidad de su trabajo para mantener pura a aquellos que ha engendrado con la proclamación del Evangelio para poder traerlos como la novia al Señor Jesucristo, es un celo que viene de Dios. Ha sido impuesto por Él. No solamente que Pablo ha recibido el llamamiento para salvar a las almas, sino la pasión que tiene para salvar a las almas. Si es necesario, me desgasto a mí mismo, me entrego completo. Si me tengo que hacer siervo con los siervos, me haré siervo con los siervos, con tal de ganar a algunos. Ese celo solamente puede venir de Dios. O quizá lo que Pablo quiera estar diciendo es que quiere que su trabajo, su esfuerzo, su anhelo sea como el celo de Dios. Si Dios ha sido capaz de expresarlo de esta manera y lo ha hecho con tanta intensidad, si ha hecho tanto como enviar a su propio y único Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para rescatar a esta esposa infiel, a estos incrédulos paganos, ¿cómo no voy yo a actuar con el mismo celo? Leer el final de este capítulo. He sido maltratado, golpeado 5 veces, he recibido látigos, he estado en naufragio, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga lista de sufrimiento. Con tal que, poder presentaros a vosotros como una virgen pura. O Pablo está recibiendo ese celo de parte de Dios, esa pasión por el trabajo que está desarrollando, o Pablo quiere ser imitador de Dios en la intensidad del Evangelio. De una forma u otra, nosotros no podemos proclamar el Evangelio de una forma pasiva, fría, insípida. No podemos llegar y decir, pues si te tienes que casar, cásate con este. Si tienes que buscar alguna unión, alguna esperanza, pues aquí tienes algo que te valga la pena. No podemos llegar y decir al mundo entero, hay una opción interesante que tú puedes o debes de considerar. No, lo que Pablo nos quiere decir, y lo demuestra con su propia vida, a la misma imagen de Dios, es que tengamos que decirle al mundo, quiere Dios salvar tu alma, no lo mereces. Eres infiel, estás lejos, pero Dios quiere salvar tu alma. Y lo ha hecho de tal manera tan intensa que ha dado a su Hijo Jesucristo para que tú creas, para que veas, para que entiendas, para que seas salvo. Lo que tú no tienes, lo que tú no puedes hacer, Él lo ha hecho por completo. Y proclamamos el Evangelio no con la superficialidad del mecanismo que hoy vemos, sino con la pasión de saber que es el único camino, pero es un glorioso camino. Quiera el Señor que nos dé a cada uno, no solamente a Pablo, no solamente a algunos que nos ponemos aquí o salimos a la calle a evangelizar, sino que cada uno que haya entendido lo que significa ser la novia de Cristo, lo que significa ser salvada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que lo podamos decir con toda pasión, con todo anhelo, con todo el gozo, sin ninguna sombra en nuestro corazón. Si queréis salvar vuestras almas del infierno por causa de vuestro pecado, he aquí tenéis la más hermosa de las alternativas. Es aquí el único camino que lleva al Padre, el Señor Jesucristo, que vino al mundo a morir por tus pecados. Pero, en cuarto lugar, Pablo tiene que señalarnos el peligro. Hay un peligro latente, de manera constante. Pero temo, versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es el intento de seducir a la novia. Es el diablo metido en casa. Es el seductor engañoso. Recordar que nos dice la Escritura que el diablo es un ángel de luz, es el padre de mentira, es un gran seductor. Y la imagen la podemos ver de manera extensa a lo largo de todo el libro de Apocalipsis.
y nos ofrece toda la lujuria y los placeres del mundo. Nos llena de luces y de música engañosa, con tal de que nosotros que estamos a la espera de una manera fiel por la enseñanza de los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo, que venga como Él ha prometido, seamos seducidos para ser desviados de ese amante nuestro que estamos esperando con anhelo. La imagen que nos pone podría haber sido otra vez una imagen sensual de la adúltera que va con sus amantes y que vende su cuerpo y se ofrece de manera gratuita también, sino que aquí nos pone la imagen de Eva. Por cierto, Eva es un personaje real para el apóstol Pablo. Y lo que nos está diciendo es, ¿recordáis a Eva cómo fue engañada por la astuta serpiente? Porque fijaros bien en esta fidelidad, en el compromiso, en el desposarnos con el Señor Jesucristo, no es la carne del cuerpo, sino que empieza realmente en la mente, en el engaño, en la confusión. Por eso nos pone el ejemplo de Eva cuando podría haber puesto otros ejemplos. Y aquí vienen los falsos apóstoles que vienen con sus engaños, lógicamente. Si Satanás se puede vestir de serpiente o de ángel de luz, ¿cómo no se van a vestir estos mentirosos engañadores como apóstoles para poder desviaros, apartaros del Señor Jesucristo? Engañar los sentidos, engañar la mente, es la astucia del maligno y de esos falsos maestros. No ponemos la sensualidad, sino a este terrible padre de mentira. ¿Por qué vas a tener solamente un Dios? ¿Por qué vas a implicar tu mente y tu cuerpo solamente a Él? ¿Por qué no puedes tocar y disfrutar? Ay, una y otra vez se nos recuerda, ¿no puedes tener dos amores? ¿No puedes amar al mundo y amar a Cristo? ¿No puedes poner tu pasión por las riquezas de este mundo y perder, en todo caso, las riquezas del cielo? Nuestra decisión, tu decisión, tiene que ser radical. Mirar, no podemos arriesgarnos a perder nuestra alma jugando con flirteos de este mundo. ¿Cuántas veces viene ese? Lo dice Proverbios, una y otra vez se lo tengo que decir a los hombres y a los jóvenes. Cuidado con esa mujer que se pinta y se adorna y que se pone en las esquinas para la tontuna de los hombres puedan ser desviados. Recuerda los principios que has aprendido con tus padres, mantente firme, no te dejes engañar por la adúltera que está en las esquinas. Pero eso es lo que está haciendo el diablo y eso es lo que está haciendo con nuestras almas, que sale con toda su lucidez, con toda su pertenencia de riqueza de este mundo, intenta seducirte y en realidad lo que quiere es apartarte de tu fidelidad al Señor Jesucristo, engañando tus sentidos, diciéndote que puedes tenerlo todo a la misma vez, que puedes mantener una fidelidad con Dios en la iglesia y una infidelidad con Dios en el mundo. Que puedes ser muy cristiano cuando cantas y a la misma vez ser muy mundano cuando blasfemas. Porque recordar que con la misma boca glorificamos a Dios y maldecimos a los hombres que son obra de Dios y su imagen. Cuán terrible es que nosotros podamos pensar que podemos jugar con un Dios que es celoso, que no permite engaño alguno. De la misma manera que Dios actúa de una manera tan sublime para salvar nuestras almas, también puede actuar de una manera muy rígida para castigar nuestras almas. Te voy a quitar las viñas, voy a secar tus viñedos y tus higueras, te voy a dejar desnuda, te voy a quitar todo. Y cuando estés desnuda y sin protección, con las burlas de tus amantes, entonces te llamaré otra vez para recibirte a ti. Pero Dios es un Dios firme y es un Dios duro. La intención de los amantes simplemente es
extraviarte de la verdad, de la sincera fidelidad que corresponde a Cristo. Oh almas adúlteras, nos recuerda Santiago en su carta. Cuán engañoso es nuestro corazón. Cómo nos gusta que nos halaguen y que nos alaben y que nos atraigan, que nos digan cuán hermosos somos nosotros. ¿Cuántas veces corremos el riesgo de hablar de nuestra aparente hermosura en lugar de hablar de la hermosura de nuestro Cristo? Y querer que el mundo sea atraído por nuestras alabanzas, por nuestras actitudes, cuando en realidad lo que estamos haciendo es alejarlos y alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. Tu devoción es única en este lugar, en tu hogar, en tu trabajo y en cualquier circunstancia. Tu devoción es a Cristo, a Él y solamente a Él. Recuerda que de la misma manera que el Señor Jesucristo te adorna y te viste con su justicia, con su hermosura, con su perfume, con sus dones y regalos, el mundo te los quiere arrancar y te quiere engañar y te quiere seducir y te quiere llevar a su propio campo. El peligro estará para la Iglesia y lo podemos ver de manera constante a lo largo de nuestra historia y de nuestra vida. Y Pablo entonces, en quinto lugar, lo dice de manera clara para que no quede duda. Y pienso que aceptáis tolerando estas cosas, dice versículo 4, versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. El mensaje del apóstol Pablo con respecto a nosotros, de su fidelidad, de su argumentación. ¿Por qué? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que lo habéis aceptado, bien lo aceptáis, bien lo toleráis. Fijaros cómo Pablo está trayendo todo su mensaje y todo su trabajo ante esa posible engaño o infidelidad, adulterio espiritual que la iglesia de Corintio podía estar cogiendo. Está jugando con los amantes que han ido a la iglesia como si fueran apóstoles del Señor Jesucristo para engañar sus almas. Y entonces dice, si viene otro, y el otro no se refiere a algo más, sino a otro diferente. Si viene otro que proclama a un Jesús distinto del que os hemos proclamado, lo toleráis. Y si recibís el Espíritu diferente al Espíritu que ya habéis recibido, lo toleráis. Y si aceptáis un evangelio diferente del que hemos proclamado, lo aceptáis. Lo permitís. Una y otra vez, Pablo lo tiene que recordar en casi todas sus cartas, si no en todas. Mirad que vendrán otros Cristos, que vendrán otros engañadores, que os van a intentar engañar. Hay un solo Jesús. Y os podrán ofrecer hoy en día un Jesús folclórico, vestido con adornos, paseado con velas, subido en sus altares. Pero ese es otro Jesús. Y os podrán hablar de un Jesús humanista, victorioso. ¿Cuántas veces simplemente hemos escuchado victoria en Cristo, sin ninguna responsabilidad con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Recibir sus dones, recibir su riqueza, pero no os comprometáis absolutamente para nada. Si recibís o os anuncian a otro Jesús, simplemente porque sea de victoria, sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de señorío, bien lo toleráis. Y la Iglesia, la novia de Cristo, tiene que buscar al Cristo que ha sido proclamado en las Escrituras. El Cristo que viene como Salvador, gloria sea al Señor por Él, pero que a la misma vez, sin poder separarlo, viene como el Señor, el Rey, cabeza de la Iglesia. Y lo tendremos que aceptar. Si es otro Cristo diferente del que vemos en las Escrituras, nos están engañando. Si recibís a un espíritu diferente a este espíritu, o diferente al Espíritu Santo, nosotros sabemos lo que hace el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no es únicamente que lava un poco los huesos secos que están en el valle. No es aquellos que le dan un poco de brillo para que aparenten mucho y ser colgados en un museo. Lo que hace el Espíritu Santo es venir y remover nuestros huesos secos y darnos espíritu de vida y levantarnos para que podamos proclamar y glorificar y poder anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu que viene a nosotros no es para entretenernos y para llenarnos de dones, es para llenarnos de Cristo. Si viene y recibís a otro Espíritu que el que os hemos anunciado, bien lo toleráis, les advierte. El Espíritu Santo no emociona únicamente, recordarlo, y míralo en tu propia vida. El Espíritu no es simplemente para emocionarte, para extasiarte, para exaltarte. El Espíritu viene para transformarte y para hacerte más limpio y para hacerte más santo y más dedicado a la gloria del Señor. Y si este Espíritu no lo hace, es porque quizá está dando lugar a otro espíritu. Y si escucháis otro evangelio, vamos a hacer un evangelio atractivo, que no hable tanto de pecado, que no hable tanto de infierno, que no hable tanto de castigo. Vamos a hablar de un evangelio que te va a arreglar las cosas, los problemas, los asuntos, que te va a dar un mejor trabajo, que te va a dar más dignidad, más comodidad en este mundo, te va a hacer una persona más atractiva y más hermosa, vas a relucir más a los ojos del mundo. ¿Y qué importa tanto si no reluces a los ojos de Dios? Lo que nos está diciendo aquí es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio diferente. Te tienes que mirar en la humildad, en la humillación, en lo más profundo de tu propio seno, en lo más arraigado de tu cantera, en la más grande de las oscuridades, y que viene el evangelio y nos cambia por completo y nos trae la luz y nos arranca de la cantera y nos pone a los pies del Señor Jesucristo. Pablo tiene que estar hablando de legalismos y de reglas de hombres y de normas y de instrucciones y que hay que hacer este ritual y este otro, cuando lo que Pablo está diciendo es Cristo y solamente Él crucificado. El Cristo que nos trae libertad y que nos une a Dios por siempre. El evangelio que más nos humilla y que más exalta a Cristo es el evangelio verdadero. Y si hay algún evangelio que desprecia un poquitín a Cristo y te salta a ti 1 centímetro, no es el verdadero evangelio. Así que no toleréis todo aquello que pueda venir. En otras palabras, y con esto termino, hermanos, no juguemos con el fuego porque terminaremos quemándonos. No establezcas enemistad con tu enemigo, porque es más astuto que tú. Nos va a desviar. Si puedes pensar que estás en la oficina y que ese amigo amable o esa mujer hermosa te seduce, te dice cosas bonitas, te halaga, te ensalza, te invita a comer, te habla con seducción, lo que está haciendo es romper tu matrimonio. Es dañar la intimidad de tu hogar. No juegues. No busques que te halague o que te adule o que te seduzca. Apártate de él. Huye. No tengas amistad con aquellos que van a dañar tu comunión con el Señor Jesucristo. Una y otra vez las Escrituras nos dicen, huid de las pasiones juveniles. Correr. Cuando venga esta ramera, libro de Proverbios, y te quiera seducir, corre, huye. O cuando nos dice del seductor, del diablo. ¿Y qué nos dice? Resistir el diablo, ya huirá. En cuanto pueda escuchar un no, 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 a su engaño, a su astucia, a su poder, al final el diablo tendrá que huir de vosotros. Nuestras almas dicen, hemos decidido seguir a Cristo. Atrás el mundo. No hay vuelta atrás. Si es necesario, dice el Señor Jesucristo, corta tu mano, saca tu ojo, porque mejor es de esta manera entrar en el reino de los cielos. No permitas nada, no permitas nadie, no permitas cosas que puedan venir a tu oído, a tu mente o a tu corazón, que puedan dañar el sublime lazo que hemos alcanzado
con nuestro Salvador Jesucristo. Amén.